Hola, ¿qué tal alumnos? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a realizar las actividades de esta semana, comenzando por dirigirnos a la página número 21 de nuestros libros de actividades, en donde vamos a ir a la actividad número 4, donde dice Put the questions in order. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer en esta actividad? Debemos ordenar la oración porque esta oración está desordenada y no tiene ningún significado decir she like das broccoli, ¿ok? Entonces, como dato, les puedo decir que todas las oraciones que hay aquí son preguntas, ¿ok? Y cada pregunta termina con ¿qué? Con el signo de pregunta, ¿cierto? Al final de cada una de estas oraciones le agregaremos entonces nosotros el signo de pregunta. Recordar que en inglés solo se anota al final, ¿cierto? Se cierra con un signo de pregunta. No es como en español que se comienza y se cierra. Bueno, para que lo tengan en consideración. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? Nosotros en estas oraciones vamos a trabajar con los verbos auxiliares que vendrían siendo los siguientes. El verbo do, ¿ok? Y el verbo das. En este caso sería do y das, ¿ok? Para nosotros saber cuál ocupar y cómo ordenar las oraciones, vamos a prestar atención al siguiente PowerPoint que yo les voy a mostrar. Bueno, entonces, presten atención que este sería el modo de cómo se organiza una oración, ¿ya? Comenzando por el verbo auxiliar, que sería do en este caso, ya que el pronombre que sigue es you, que significa tú, que sería, ¿cierto?, el sujeto de la oración. Entonces, siempre comenzamos con el verbo auxiliar do or does, dependiendo del sujeto. Lo vamos a trabajar después, así que no se compliquen todavía, ¿ya? Entonces, yo cuando digo, do you play guitar? Entonces, aquí dice, tú, esta oración sería, tú tocas, ¿cierto?, la guitarra. Entonces, ¿tú tocas la guitarra? Esa sería la pregunta. Bueno, y lo cerramos con el signo de pregunta. No olvidar eso, ¿ya? Este sería el verbo principal, que es el verbo, en este caso, tocar, porque cuando play lo utilizamos para un instrumento musical, nosotros ocupamos el verbo play. Por ejemplo, play de piano, que sería tocar el piano. En este caso es play guitar, tocar la guitarra, ¿ya? A continuación vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, do you like my new shoes? ¿A ti te gustan mis nuevos zapatos? Esa sería una pregunta. Volvemos a repetir lo que vimos anteriormente. Aquí vemos el verbo auxiliar, ¿cierto? Do, que se acompaña con you. Siempre en preguntas con verbos auxiliares comenzamos con do, ¿ya? Después viene you, que sería el pronombre. Luego el verbo gustar, ¿cierto? Y para terminar con el complemento, que serían los zapatos, ¿ya? En este otro ejemplo ya no dice do, dice das, ¿ok? ¿Cuándo yo sé que debo ocupar das? Cuando nosotros estamos hablando de una persona en particular. Por ejemplo, en este caso es Tom, ¿ya? Tom vendría siendo él en inglés. Y para decir él en inglés, yo digo he. Bueno, vendría siendo él. ¿Por qué? Porque a Tom le gustan, a él le gustan. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una persona singular, ocupamos el verbo auxiliar das. ¿Ok? En este caso, cuando nosotros ocupamos you, no sabemos si nos referimos a una persona o a más de una persona, porque el verbo you no solamente significa tú, también puede ser ustedes, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando nosotros ocupamos you, el pronombre you, siempre va acompañado con el
auxiliar que sería do, cuando queremos hacer una pregunta. A diferencia del caso de más abajo donde dice Sara, ¿cierto? Sara vendría siendo una persona nuevamente que sería she, porque she es ella. Bueno, entonces, Sara, ¿cierto? En este caso lo acompañamos con das, tal cual como acompañamos Tom en el ejercicio de arriba, porque también es una persona, ¿ya? En este caso, veamos lo que pregunta. Dice, ¿Does Sarah know the answer? ¿Sara conoce la respuesta? Ya, eso es lo que significa la oración. Ahora vamos a trabajar con los ejercicios del libro para que nos quede aún más claro esta explicación. Bueno, aquí entonces, donde dice, She like does broccoli. Como vimos en la explicación anterior, siempre que nosotros queramos ordenar estas oraciones, debemos empezar ¿con qué? Con el auxiliar, en este caso sería das, ¿ok? Entonces vamos a ir anotando nosotros en este espacio las respuestas. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería el orden de estas oraciones? Veamos. Dice, tenemos das, like, she y broccoli. Entonces, comenzamos con das, que sería el verbo auxiliar. Luego, el pronombre. En este caso, el pronombre sería she, que es ella. Entonces sería das she. Luego viene el verbo, que sería like, ¿ok? Que sería gustar, ¿cierto? Does she like? Y por último, el complemento, que es lo que complementa la oración. En este caso sería broccoli. Y lo cerramos como con el signo de pregunta, ¿ok? Sería, ¿Does she like broccoli? ¿A ella le gusta el brócoli? Entonces, eso ustedes van a tener que ir escribiendo aquí. Veamos el ejercicio de la letra B. Aquí tenemos que identificar cosas como el verbo auxiliar, el pronombre, el verbo principal y el complemento. Veamos entonces. Comenzamos escribiendo el verbo auxiliar que sería do, ¿ok? Comenzamos entonces con el verbo auxiliar do. Luego tenemos que ubicar el pronombre, que en este caso sería you. Do you. Luego, otra vez, como estuvimos trabajando nosotros con las preferencias en la clase pasada, en este caso vamos a ocupar la preferencia enjoy, que sería disfrutar. Do you enjoy, que sería disfrutar, ¿cierto? Playing football. Playing sería el verbo principal. Playing, que es jugando. Y por último, fútbol, que sería el complemento, ¿ya? Y cerramos nuestra pregunta ¿con qué? Con el signo de pregunta, ¿ya? Entonces así nosotros vamos a ir completando las oraciones. Les voy a dar la última ayuda con la letra C para que ustedes completen la letra D en sus casitas. Bueno, aquí dice, Mark 2, like, fantasy y books. ¿Qué dijimos? ¿Con cuál siempre debemos comenzar? Con el auxiliar, que sería das, ¿cierto? Entonces nosotros agregamos das, luego viene el pronombre. En este caso sería Mark. ¿Por qué? Porque ese es el sujeto de la oración. Mark does, luego la preferencia. ¿Ok? En este caso sería Mark does like. A Mark le gustan. ¿Qué le podría gustar a Mark? En este caso nos quedarían las palabras fantasy y books. A Mark le gustan los libros de fantasía. Entonces la ordenamos de esta manera. Does Mark like fantasy books? Y lo cerramos con el signo de pregunta. Y bueno, ustedes van a realizar la última y vamos a ver cómo les va. Y luego de que hayan terminado esta actividad, vamos a dirigirnos a la actividad número 5, donde dice Read and answer. Lee y contesta. Ustedes tienen que leer este pequeño texto
y responder las preguntas que están abajo. ¿Ok? Leámoslo entre todos. Dice, My name is Tom and I am 10 years old. Mi nombre es Tom y tengo 10 años de edad. I love pasta. Yo amo la pasta, ¿cierto? Porque vimos nosotros la palabra love, que es cuando uno ama o le encanta algo. I buy fresh pasta every Friday at the baker's. Yo compro pasta fresca todos los viernes. Friday sería viernes. Todos los viernes. At the baker's, en la panadería. Bueno, I love, otra cosa que le encanta, mire, fíjense. I love drinking soda. Yo amo beber soda. ¿Ya? Pero a mí, ¿qué vimos que era dislike? La clase pasada lo vimos, así que vean el ejercicio de aquí arribita y se van a acordar. ¿Ya? I dislike milk. I get soda. Yo tengo la, ¿cierto? Soda, que sería el refresco, de el supermercado, supermarket. Entonces ustedes van a responder esta pregunta que es, What's Tom's favorite food? ¿Cuál, cierto, sería la comida favorita de Tom? Does Tom like milk? ¿A Tom le gusta la leche? Recuerden que milk es leche, entonces ustedes tienen que ver aquí, según el texto, si a Tom le gusta o no le gusta. Y por último dice, Where does he buy soda? ¿Dónde él compra la soda? En este caso los refrescos. ¿Dónde los compra según el texto? Ustedes lo van a encontrar. Y para finalizar, nos vamos a dirigir a la página número 22, en donde nos vamos a encontrar estos tres tipos de lecturas. ¿Ya? Tenemos comic book, que sería un libro de historietas, joke book, que sería un libro de bromas, y una novel, que sería una novela, ¿ya? Cada una se diferencia de la otra en ciertos aspectos. Aquí tenemos las tres imágenes que representan cada una de ellas. Entonces ustedes van a nombrar aquí, ¿cierto? De acuerdo a estas palabras, van a anotar cuál corresponde a cada una de ellas. Entonces tenemos, otra vez les repito, comic book, libro de historietas, joke book, un libro de bromas, ¿ya? Joke es broma. Y por último, novel, que sería una novela de esos libros que nosotros leemos habitualmente, los más reconocidos, ¿ya? Espero que les haya quedado clara las actividades de esta semana. Recuerden entregarme el material que ustedes realizan. Yo voy a estar esperando por sus actividades realizadas. Cualquier duda me la hacen saber. Y eso sería, alumnos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.